Hola, ¿cómo andan? Espero que bien, que estén todos con salud, cuidándose fundamentalmente. En este video de hoy vamos a ver la resolución de la actividad que les entregué hace 15 días. Vamos a tomarnos un tiempo para ver cómo vienen, ¿sí? Acá voy a hacer una salvedad, ¿sí? Vamos a hacer un signo de exclamación y atención. Bueno, les he mandado mensajes, ¿sí? A quienes hasta el día de hoy no han recibido actividades, ¿sí? Y tampoco se han contactado conmigo. Esos alumnos y alumnas, algunos me han respondido. Eh, Quiero saber si tienen problemas. Obviamente, si no se están conectando acá, puede ser por diferentes motivos, pero bueno, puede ser por motivos de que no me responden a un mail, vamos a decir, o no entran a la página, o no entran al Classroom, que también tienen las actividades, bueno, por otros diferentes motivos, ya sea desde conectividad hasta que no tienen dispositivo, o no están entendiendo la temática. Por eso les mandé un mensaje para que me respondan, para saber cómo es la situación particular de cada uno, ¿sí? Entonces, para poder sobrellevar esa situación y poder que puedan poder terminar hacia las actividades y poder entender los temas que estamos tratando en esta materia. Así que les pido que si tienen algún inconveniente, y no importa el tipo de inconveniente que tengan, que me lo transmitan, no tengo ningún problema. Es más, yo tengo contacto con la preceptora y lo hablamos con la preceptora y vemos cómo solucionarlo. Ya sea de alguna forma lo vamos a poder solucionar. Lo que esté dentro de nuestras manos, vamos a decir, lo que nosotros podamos hacer. Si es en actividades, se le hará, como ya le he hecho a una de sus compañeras, le hice una actividad que englobó todo lo que venimos haciendo hasta ahora, ¿sí? Obviamente que por ahí no se entienden los temas, entonces podemos hacerlo por ahí algún encuentro no virtual, sino por ahí se puede llegar a hacer un encuentro presencial, ¿sí? Porque se pueden hacer algunos hasta ahora, se puede ir. Espero que no sé, obviamente que esto no, depende mucho también de cómo estemos con la situación, ¿sí? De la situación sanitaria, estoy hablando bien, a eso me refiero. Pero bueno, quiero que sepan que nosotros estamos pues, para ayudarnos a ustedes, obviamente, para ayudarnos con la materia. Uno trabaja para eso, para que ustedes puedan entenderlo de la mejor forma que uno puede explicarlo. Por ahí puede ser, ¿sí? Que no se entienda algo cuando les explico yo, en mi caso voy a ponerme en particular, cuando no les explico, por eso el feedback de preguntarles, porque por ahí ustedes no lo entienden, lo dejan pasar y por ahí ese tema se engancha con otro tema y no se va a entender el otro tema ni este tema. Entonces, bueno, en ese apartado quiero hacer ahora, que les mandé el mensaje, traten de fijarse, porque primero que si nos dejamos, o sea, si dejamos las actividades y las vamos dejando este mes, el otro mes, esta semana, otra semana, este día, el otro día, y no solamente por ahí es mi materia, es otra materia más, vamos a ir progresando en el año y cuando querramos ponernos al día, ¿sí? Porque un momento nos va a agarrar a fin de año y queremos hacer todo, queremos aprobar la materia, porque ya se nos pasó el año, se nos va a complicar mucho más y va a ser más difícil para lograr entender los temas y poder trabajar. Así, llevando la materia al día, ¿sí? Vamos a poder ir transcurriendo durante el año y poder, como no, aprobar la materia esta. Bien, cerramos entre paréntesis, así que haciendo esta salvedad y vamos a compartir en este momento la actividad que les había dado la otra semana, ¿sí? Ahí la vamos a presentar, una pestaña, a ver, compartir. Creo que se estaría compartiendo. Bien. Se está presentando. Bien, ahí se está viendo la actividad. Buenísimo. Bien. La actividad era preguntar qué es hardware. Obviamente que eso lo podemos buscar en internet. Obviamente la definición.
Pero la definición más sencilla y simple que podría darle yo a ustedes en este momento es que es la parte tangible de un computador o de un sistema de computación. Sería la parte que se puede tocar de una computadora. Bien. Sí, cuando digo de tocar, quiero decir cuando es algo físico, ¿sí? Eso es hardware, ya sea lo que va dentro de una computadora como lo que está afuera y lo que está constituyendo a la misma computadora o al teléfono celular, la tablet, notebook o dispositivo que tengamos de computación. Bien, en el segundo punto, ¿sí? Vamos a ver que yo les puse más específicamente a trabajar con dispositivos de entrada y salida. Entonces, en una primera parte les pregunto, los parlantes y monitores, ¿qué tipo de componentes son? Obviamente que no va a ser software, porque si hablamos de componente, esto correspondería a hardware, entonces software no sería. UCP, que es unidad central de proceso, tampoco sería, porque esto sería un componente interno, ¿sí? Donde se desarrolla la parte lógica y matemática, que sería el tratamiento, mejor dicho, el tratamiento de los datos dentro del computador. Entonces nos quedaría si un dispositivo de entrada o dispositivo de salida. Los parlantes, ¿qué es lo que hacen? Me transmiten o me remiten o me envían información. O sea, si yo, por ejemplo, estoy escuchando un tema, un MP3 de cualquier tema musical, lo que van a hacer los parlantes van a ser los transmisores de ese sonido. Entonces, ¿qué serían? Serían un dispositivo de entrada o de salida. Obviamente, un dispositivo de salida, porque a través de la salida de los parlantes puedo escuchar la música. Entonces, el monitor, ¿qué sería? También un dispositivo de salida. ¿Por qué? Porque a través de la pantalla, ¿sí? Del monitor, puedo ver lo que estoy escribiendo, mi búsqueda. Puedo ver también quién me responde el chat, el mensaje, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces dejamos que parlantes y monitor son dispositivos de salida. Ahora, los códigos los lectores de códigos de barras, esos que están en el supermercado, por ejemplo, ¿no? Y los micrófonos, ¿qué tipo son de componentes? Como estamos hablando de dispositivos de entrada, obviamente que memoria RAM ni placa madre van a ser, entonces nos queda si es de entrada o de salida. Obviamente que es un dispositivo de entrada. Si vamos al ejemplo del lector de código de barra que está en un mercado, ¿qué es lo que hago? Es pasar un producto, ¿sí? Paso el producto y lo que me hace es ingresar en el ticket, bueno, sí, en el ticket o en la caja, lo que estoy comprando, ¿sí? Con ese código de barras que tiene, cuando pasa me lo lee y después me va a salir en el ticket o en el visor qué es lo que estoy comprando y el precio y bueno, todo el detalle del producto. Obviamente que es un dispositivo de entrada, porque estoy ingresando un dato, ¿sí? Y si fuera en el micrófono, ¿qué? ¿El micrófono qué es? También, en el micrófono, si yo estoy grabando una conversación o estoy haciendo una grabación de algo, lo que va a hacer es grabarme mi voz en un archivo MP3 para luego poder ejecutarlo. Pero lo que está haciendo es captando mi voz ante un dispositivo de entrada. Luego sí, eso que grabo lo voy a poder escuchar a través del parlante, por ejemplo. Bien, acá les pedí que hicieran una tabla, ¿sí? Completando con dispositivos de entrada y de salida, ¿sí? De una máquina o de un computador. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Vamos a arrancar con una pizarra. Bien. Voy a compartirle una pestaña de vuelta. Ahora. Están viendo bien, estarían viendo ahora como una pizarra, ¿sí? Bien, ahí estarían viendo como una pizarra. Bien, acá yo les puse que me den un ejemplo de un dispositivo que no fuera una tablet, una notebook, bueno, que no fuera una computadora, de lo que comúnmente estamos trabajando. Entonces, supongamos, tampoco vamos a poner el celular, que es lo más común, que es lo más común. Vamos a poner aquí un auto. ¿Sí? Ejemplo, auto. Bien, el auto.
El auto sí, es una máquina que contiene una computadora de a bordo, obviamente. Vamos a poner el ejemplo del auto. Entonces, el auto, ¿sí? Entonces me pongo a pensar y digo, ¿qué para el auto, ¿sí? Tiene una computadora a bordo, a ver, ¿cuál podría ser un dispositivo de entrada? Entonces digo, ahí está. Busco un sensor en el combustible. Vamos a poner, ¿sí? Bueno, yo mediante combustibles, ¿no? Es combustible. Vamos a poner sensor en el combustible. Bien, fabuloso. Bueno, tengo un dispositivo de entrada que es, en este caso, un sensor que está dentro del tanque de combustible. ¿Y qué me va a hacer este sensor? Me va a medir el estado de la cantidad de combustible que tengo en el tanque de este mismo auto. Y el cual me va a reportar o me lo va a mandar a la computadora de a bordo, y esta, una vez que esa información que manda el sensor la transforma, la convierte, la trabaja, le hace los procesos que tiene que hacerle, me la va a devolver como información, esos datos que tiene, lo va a transformar, los va a trabajar, esa computadora de a bordo, y me los va a devolver en información. ¿En dónde? En la pantalla del tablero. ¿Sí? Tengo un tablero digital, ahí, bien, tablero. Estoy mal para escribir, che. Qué mal que estoy. En la pantalla del tablero. Entonces, como les digo, el auto tiene un sensor en el tanque de combustible, sigo por ahí más o menos, donde me va a tomar un dato X del combustible y me lo va a mandar a la computadora de bordo. La computadora de bordo va a trabajar con ese dato, lo va a transformar, le va a aplicar todo lo que tenga que aplicarle y va a transformarlo en información que voy a poder verla en el tablero de la pantalla que está atrás del volante, por ejemplo. Y me va a decir qué cantidad de combustible vengo gastando, cuánto me falta cuánto combustible tengo en el tanque en este momento, cuánto voy gastando en la marcha, ¿sí? O sea, cuánto combustible en el momento que voy andando, cuánto va gastando en ese momento, me puede decir. Bueno, infinidad vamos a decir, de valores me puede dar, depende de cómo esté configurado ese auto también, que me va a decir de cómo va ese combustible en mi auto. ¿Sí? Eso sería, y entonces la pantalla del tablero, como es el monitor, como es la pantalla de celular, sería el dispositivo de salida. Ahora, por ejemplo, ponemos otra cosa, vamos a poner algo, una alarma. El alarma de nuestra casa, supongamos, ¿no? El alarma que tenemos en casa, ¿sí? Esa que cuando tocamos y tiene un display que nos dice OK, bien, supongamos, ¿no? La alarma, ¿cuál es el dispositivo de entrada de una alarma? Por ejemplo, un dispositivo de entrada puede ser un sensor, esos sensores que tienen un sensor, creo que es de movimiento, ¿sí? De movimiento creo que se llama, si no recuerdo mal. Un sensor de movimiento. Bueno, el sensor de movimiento es un dispositivo de entrada. ¿Por qué? Porque cuando alguien se mueve en la habitación, lo capta y le manda la señal a la alarma. La alarma, ¿sí? La central de la alarma tiene una computadora que va a poder discernir qué quiere decir, primero, qué quiere decir esa señal que manda, me va a discernir quién es el que lo manda, qué es lo que lo manda y qué es lo que manda, ¿sí? Vamos a decir, va a poder hacer ese trabajo de ese dato que le viene, transformarlo en información. ¿Para qué? Para luego poder verlo nosotros, ¿sí? En la pantalla. Supongamos que lo conectamos al celular, entonces lo podemos ver en el celular, nos manda un mail, ¿sí? Bueno, pero vamos a poner algo mucho más simple, en la pantalla del teclado. Vamos a suponer que tiene un tecladito en la entrada, entonces ¿qué pasa la alarma? Tenemos el sensor de movimiento en una habitación, capta un movimiento porque algo se movió, ya sea una persona o lo que sea, entonces le manda la señal a la alarma procesa, vamos a decir, la computadora que tiene dentro de la alarma procesa esa señal que manda el sensor ese,
lo transforma en dato y nos manda una advertencia, ¿sí? Una advertencia o emite un pitido o lo que sea, que lo vamos a poder ver en la pantalla del teclado diciéndonos cuál fue el sensor que se activó, por ejemplo, ¿sí? Bien, eso sería. Bueno, acá ejemplos tenemos alarma, hay un montón de ejemplos. Bueno, pero bueno, quiero que poniendo esos ejemplos medio diferentes, vamos a decir, se ubiquen más o menos cómo puede haber un dispositivo de entrada y un dispositivo de salida en nuestras vidas. Bien, vamos a volver a la actividad. Ahí le vamos a presentar la actividad. Volvemos a la actividad. Bien, buenísimo. Ya está ese punto. Vamos al punto 4. El punto 4 lo que dice es, según qué tipo de arquitectura, ¿sí? Y les di la pista abajo, que es la de von Neumann o la de Harvard, ¿cuál de las dos sería este dibujo? Tengamos en cuenta que nosotros vimos ya una sola arquitectura en este momento, que la de von Neumann, que me pareció más interesante que la de Harvard, por más que existan las dos. La de von Neumann, como les había dicho, es la que se basaron la mayoría de los computadores modernos. Entonces lo que tenemos que hacer en esta pizarra, es basándonos en la arquitectura de von Neumann, es completarla. Entonces, donde acá hay un círculo que dice recibe una entrada, entonces, ¿cómo tenemos? Perdón, mejor dicho, tenemos un círculo que dice un círculo y una flecha que dice recibe entrada y otro círculo del cual el círculo recibe una flecha que dice produce una salida. Y al medio tenemos una computadora acá. Muy bien, entonces, siguiendo lo que habíamos visto en las clases anteriores sobre el modelo o la arquitectura de von Neumann, que ya lo desarrollamos, ¿qué iría aquí donde en el círculo que dice recibe una entrada la computadora? Obviamente un dispositivo de entrada. Un dispositivo de entrada, ¿cuál podría ser? Vamos a poner el ejemplo más fácil en la computadora de escritorio. El ejemplo más simple sería un teclado o un mouse, ¿sí? Entonces acá tienen que poner dispositivo de entrada, o aquí abajo dispositivo de entrada, y acá dibujar un mouse o escribir mouse o teclado, ¿sí? Por ejemplo. Aquí, en donde está la computadora, ¿se acuerdan? Que según lo que vimos de von Neumann, donde dice computadora, la computadora tenía una unidad central de proceso más en el cual se realizaba todo este, vamos a decir, esta transformación de los datos en información. Entonces, esta CPU, ¿sí? Unidad central de proceso, estaba constituida por un microprocesador y las memorias. Así a grandes rasgos. Bien, entonces eso se tendría que poner aquí dentro, donde dice computadora, y luego en el círculo que dice produce una salida, que sería un dispositivo de salida, ¿sí? Como lo que venimos viendo recién. Entonces, acá va dispositivo de salida, aquí abajo dispositivo de salida, y por ejemplo, un dispositivo de salida es un monitor o una impresora. ¿Sí? Bien. En el número 5, lo que yo les decía es hacer en este, vamos a decir, en este cuadro que está aquí abajo, ¿sí? Basándonos en la figura que está acá arriba, clasificar o poner qué es el CPU, qué es la memoria, qué es el dispositivo de entrada y cuál es el dispositivo de salida. Sí, identificarlos realmente, lo que se busca, nada más. Siempre trabajando sobre dispositivos, sobre hardware, ¿sí? Estamos siempre hablando, tengamos en cuenta eso. Entonces, supongamos que vamos a hacer el cuadro este. Lo que vamos a hacer sobre este cuadro voy a copiar y lo vamos a hacer también de vuelta en un pizarrón aquí, así lo podemos ver. ¿Sí? Bien, vamos a dejar entonces. Lo que hacemos es en este pizarrón, no lo compartí, espera que se los comparto. En el pizarrón. Vamos a presentar el pizarroncito. Creo
ver ahí se está viendo. Ahí se ve el pizarrón. Buenísimo. Entonces, basándonos en la figura que yo les había dicho anteriormente, tenemos que buscar, ¿sí?, qué es cada cosa. Entonces, vamos a hacer vamos a copiar también. A ver, vamos a copiar aquí. No, no me va a dejar que hagamos las dos cosas a la vez. Bueno, no importa. Vamos a compartir esta pestaña. Bien. Ahí estaríamos. Bien. Entonces, lo que primero me va a pedir, ¿sí?, el ejercicio me pedía, era el CPU, o una parte del CPU, ¿sí?, que identificáramos en este anuncio. Bien, en el anuncio yo le estoy poniendo datos alrededor del teléfono ¿sí?, para que ustedes fueran reconociendo el hardware. Entonces, lo primero que nos pide es el CPU. Como yo recién les digo, si venimos, ¿sí?, el CPU es la combinación de microprocesador más memoria. Entonces, lo que buscaríamos sería un microprocesador o procesador. Buscamos en esto y acá dice procesador en Snapdragon 460. Bien, buenísimo. Entonces buscamos el Snapdragon 460, ¿sí?, y lo que hacemos es copiarlo, ¿sí?, en la parte que dice CPU. Bien. ¿Sí? Entonces, copiamos lo que dice acá, procesador Snapdragon, y vamos en la parte de CPU. ¿Sí? Lo pondríamos aquí. Buenísimo. Y también tenemos que agregarle la memoria. Pero, ¿qué pasa? Yo acá les hice una trampa. Yo en ningún momento les puse a ninguno de estos memoria, le puse el nombre de memoria, ¿sí? Pero yo aquí, cuando les hago el cuadro, le pido memoria. O sea que les pido que la memoria la pongan aparte, para que reconozcan la memoria y para poder hablar ahora de lo que vendría a consecuencia. Cuando hablo de memoria, ¿sí?, hablo de capacidad, de almacenamiento de un dispositivo. Generalmente cuando hablo, no de almacenamiento, sino de capacidad, hablo de megabytes, de gigabytes, de terabytes, de kilobytes, de bytes, que son unidades de almacenamiento de la, vamos a decir, de la informática. Pero ¿qué pasa? Yo tengo 4 GB, van a ver que dice RAM aquí, y 64 GB de almacenamiento. Obviamente que, si nos ponemos a hilar fino, en ningún momento ninguna de las dos dice memoria, ¿sí? Entonces, ahí como que medio se las compliqué. Pero, ¿qué pasa? Si investigamos qué es la memoria, en la memoria hay una memoria que se llama memoria RAM, ¿sí? No existe la memoria de almacenamiento, sino existe la memoria que dice RAM, que es un tipo de memoria. Entonces, cuando nosotros vamos a poner memoria, vamos a poner el que dice 4 GB de RAM, ¿sí? Entonces ponemos 4 GB de RAM ahí. Yo mientras tanto voy completándoles el cuadrado, la tabla, aquí abajo, así ya queda completa. Más fácil, así nos queda completa acá la tabla. Bien. Tengan en cuenta cuando hablamos de 4 GB de RAM, esos 4 GB de RAM en un teléfono es lo que nos va a dar la capacidad, es el que nos va a dar la rapidez del equipo. La rapidez en cuanto al procesamiento. Siempre, obviamente, esos 4 GB de RAM van a ir acoplados o van a trabajar con el procesador, ¿sí? Son los que nos mantienen, lo que hacen que abran las aplicaciones más rápido, que el teléfono, le dice, vamos a decir entre comillas, fluya, que ande, que se desenvuelva mucho más rápido, ¿sí? Vamos a decir, esa es la parte del corazón del teléfono.
Obviamente que hay otras cosas más que van a hacer que funcione, o sea, cada parte de un teléfono hace que funcione, ¿sí? Si tenemos vamos a decir, es como una orquesta, si hay uno que toca mal, la orquesta desafina. En cambio, si cada componente de esa orquesta anda y funciona bien y está afinado, obviamente que va a salir la melodía y va a andar mucho mejor. Entonces, pero siempre la memoria RAM va a estar ligada, va a ir ligada con el procesador. En cambio, cuando digo 64 GB de almacenamiento, esto es la capacidad que va a tener el teléfono para poder guardar ya sea archivos, fotos, temas musicales tipo MP3, aplicaciones, ¿sí? Bajar las aplicaciones Facebook, Instagram, todas las aplicaciones que tenemos, bueno, repercuten en el almacenamiento, hasta el sistema operativo que tiene el teléfono celular. Bien, entonces, ya pusimos la memoria y pusimos el CPU. Ahora nos queda dispositivo de entrada y dispositivo de salida. Por ejemplo, como dispositivo de entrada, si no recuerdo mal, yo lo que voy a elegir va a ser el lector de huella dactilar. Acá arriba dice, huella dactilar, con el cual puedo bloquear o desbloquear el teléfono. ¿Sí? Es como el famoso escáner que recién hablamos, el famoso escáner de código de barras. Bueno, el sensor de huella digital también es lo mismo. Una vez que nosotros guardamos nuestra huella digital, lo que va a hacer es desbloquear el teléfono mediante nuestra huella digital. Y donde ponemos dispositivo de salida, un dispositivo de salida que voy a elegir de aquí, puede ser tranquilamente, ¿sí? ¿Cuál? A ver, ¿cuál pondrían ustedes? Yo voy a elegir el parlante estéreo. ¿Sí? Bien, el parlante estéreo es en el cual voy a recibir, cuando estoy haciendo una conversación, me voy a escuchar a la otra persona que está del otro lado de la línea, por ejemplo. Sí, obviamente, en dispositivo de entrada pueden elegir la cámara frontal, la cámara de 48 megapíxeles o también la pantalla, el Wi-Fi, el GPS, Bluetooth, sí, lo pueden utilizar, pero tengan en cuenta que si utilizamos cualquiera de esos otros como el Wi-Fi, el Bluetooth, la pantalla, el dispositivo de salida también tiene que ser el mismo, porque vamos haciendo en concordancia. Sabemos bien que una pantalla táctil de un celular actúa tanto como dispositivo de entrada como dispositivo de salida. ¿Sí? Si lo ponemos en un lado, vamos a ponerlo también en el otro. ¿Sí? Tratemos en eso de unificar criterios. Y es entendible. ¿Quieren poner otros? Pueden poner otros, pero para mi modo de ver, si vamos a poner uno, podemos poner el mismo, va a actuar en los dos lados. Por eso yo lo que elegí son dispositivos que, vamos a decir, actúan de una sola forma. Si el Wi-Fi actúa de las dos formas, ¿por qué? Porque tanto recibe información como envía. ¿Sí? El Bluetooth hace lo mismo, es como una especie de Wi-Fi el Bluetooth. El GPS, bueno, también lo mismo. Se conecta a un satélite, envía la información de un satélite y la recibe de un satélite y la vamos a ver en nuestro dispositivo. ¿Sí? La cámara dijimos que no, o la tarjeta SIM también actúa igual, también como un Wi-Fi, recibe y envía. La pantalla Max Vision aquí, por ejemplo, que sería un dispositivo de entrada y de salida, bueno, a través de la pantalla, ¿qué hacemos? No solamente lo utilizamos como teclado para chatear por WhatsApp, sino también para ver, cuando hacemos una videollamada, vemos la imagen. O cuando estamos escribiendo, a la vez estamos viendo, ¿sí? En la misma pantalla lo que estamos escribiendo cuando chateamos, por ejemplo. Bien, esto sería bien rápido el trabajo que tenían para esta semana, ¿sí? Perdón, para las semanas que pasamos, ¿sí? Aquí estoy, bueno, esto es como venía quedando, ¿sí? Por acá pondríamos los dispositivos que nos faltarían, ¿sí? Así que esto lo cerramos, ya no es importante. Así que así sería resumida la actividad que les había dejado planteada. Hoy les voy a subir otra actividad, ¿sí? Para que vayan trabajando, ¿sí? Complementaria a lo que venimos trabajando sobre hardware. Así podemos ir avanzando en este tema. Bueno, les mando un gran abrazo, cuídense, ¿sí? Traten de respetar las normas, no se junten y eso para poder ver si podemos evitar la propagación de este virus que está complicando en estos días más la llegada del invierno con todo lo que trae el frío, ¿sí? Así que bueno, les dejo un abrazo grande, estamos en contacto y quienes estén complicados, por favor, estemos en contacto y hablemos a ver cómo podemos llevar adelante esta situación y poder solucionarlo y que ustedes sigan con la materia al día.
Les mando un abrazo grande, cuídense. Nos vemos.